Ok, entonces, bueno, siguiendo con lo que les comentaba, el tema de los tipos de datos, ¿verdad? Que tenemos que definir cada campo de la tabla debe tener un dato en específico, ¿verdad? En este caso, la recomendación casi siempre es que las llaves primarias o los datos que van a ser llaves primarias sean numéricos, ¿verdad? Como antes vimos, ¿verdad? Si vamos a repetir llaves primarias de una tabla en otra, de que sea un número en lugar de un texto para que eso no consuma tanto espacio. Y si son temas de textos, pueden usar varchar en varchar, eso queda ya a criterio de ustedes. Y sí, darle una cantidad de caracteres en específico que debe cumplir ese campo. Entonces, por ejemplo, el nombre del país, yo le voy a poner 100 de tamaño, o sea, que va a poder almacenar hasta 100 caracteres el nombre. No sé si habrá algún país que tenga tantísimos caracteres o más de 100. En dado caso, si eso pasara, uno puede hacer una modificación después al tamaño del campo, incluso al tipo de dato que tiene el campo, por si fuera necesario. Pero en este caso es más que suficiente con eh, definir, digamos, con 100 caracteres eh, el dato, digamos, para el nombre del país. Entonces vamos a ver. Aquí sería. Ok. Y vamos a ver de un momentito. Vamos a esperar una cosita. Ok. Entonces, ok, ya tenemos los campos definidos, que sería el código del país y el nombre del país. Vea que básicamente estamos siguiendo lo mismo que tenemos acá, ¿verdad? La tabla país va a tener el código del país y el nombre del país. Ya sabemos que el código del país es un dato numérico, ya sabemos que el nombre del país es un tipo de dato texto. Entonces, ya aquí digamos que tendríamos definida nuestra tabla, pero aquí es donde empezamos a trabajar ya con los temas de integridad de la información o integridad de las estructuras eh, para poder darle un funcionamiento bien especial y específico a las estructuras que creamos y que no se creen estructuras o campos solo por crearlos. Entonces empezamos, por ejemplo, a definir el tema de las llaves primarias. Yo tengo que decirle, ahorita si yo creo esa tabla como tal, de hecho lo voy a hacer, voy a crearla, yo refresco acá y si me fijo, vean que se creó la tabla país. Dentro de la tabla país dice que tengo la columna código país y nombre país. Vean que si yo selecciono código país dice que este tipo de dato integer, o sea, numérico. Nombre país es varchar 100 con su collation, que eso es un tema también importante a nivel de desarrollo, pero no es importante ahorita, pero pueden investigar sobre temas de collation también. Y si ven acá, puedo revisar temas de índices, puedo revisar temas de llaves foráneas o de triggers. Ahorita, como pueden ver, no tengo ni índices, ni llaves foráneas, ni triggers. O sea, no he definido nada más en esta tabla. Entonces, yo podría llegar acá y definir la llave primaria y si fuera el caso, llaves foráneas, que en este caso, como vimos en el ejemplo, no tenemos llaves foráneas, ¿verdad? Solo vamos a tener la llave primaria y el dato. Entonces, aquí es tan sencillo como decirle que cuando cree la tabla, este campo, además de ser un tipo de dato numérico, va a ser una llave primaria. Entonces yo puedo decirle que este va a ser la primary key. ¿Ok? Y con este código, cuando se cree la tabla, lo que le estoy definiendo es, ok, a la tabla país va a tener dos campos. Este campo va a ser integer, este va a ser varchar de 100 caracteres y además este campo va a tener un constraint interno. Un constraint es una regla en bases de datos y ese constraint lo que dice es que este campo va a ser una llave primaria, que por ende implica dos cosas fundamentales o principales. La primera, va a ser un campo único e irrepetible, ¿ok? Que era lo que yo les decía, una llave primaria por default ya él va a ser un campo único e irrepetible. Y el otro es que va a ser un campo que no puede estar vacío, o sea, no puede no contener un dato.
tiene que a fuerza tener un dato. O sea que yo no podría decir aquí que existe el país Estados Unidos, ¿verdad? Y que no tenga un código, que está el código sin nada, ¿verdad? Esto no puede existir. Al yo definir una llave primaria, la llave primaria obliga a esa tabla que ese dato debe existir. O sea que aquí tiene que existir un código, cualquiera que cumpla obviamente con el tipo de dato, pero tiene que sí o sí existir. Entonces, esas son las dos reglas fundamentales de las llaves primarias. Ahora, para el nombre del país, yo podría también definir una regla. Y esa regla es que este nombre país también siempre tenga un dato. Porque, por ejemplo, si yo no defino que siempre tenga un dato, yo podría crear un código 1 acá sin nada, un código 2 acá sin nada, un código 3 acá sin nada. Y cuando yo voy a revisar cuál es el código de país 1, no sé, no tengo dato, nadie lo escribió, porque permitía que eso sucediera, ¿verdad? Entonces yo también puedo decirle a la base de datos, ok, además de que ya yo sé que esta es la llave primaria, y como por ende la llave primaria obliga a que el dato sea irrepetible y que contenga un dato como tal, ¿verdad? Que no esté vacío, también voy a obligar a que el nombre del país sea obligatorio, o sea, que tenga que sí o sí existir el dato. Entonces aquí se escribe con este tipo de código que dice not null, o sea, que no esté nulo, que no esté vacío el campo cuando se inserte, ¿ok? Y de esta manera yo obligaría a que siempre en el código país sea irrepetible y siempre tenga un dato y que el nombre del país, aunque aquí se podría repetir, ¿verdad? Aunque aquí se podría repetir, o sea, yo podría decir que el uno también es Costa Rica, ¿verdad? Pero por lo menos estoy diciendo que este, este dato tiene que sí o sí existir. Ahora, ¿cómo hago yo para que esto no se repita? Aunque no es necesario, ¿verdad? Definir que esto no se repita, porque ya eso sería un tema de malas prácticas y de que los datos ingresen eh, de manera correcta. También podríamos nosotros decirle que, además de que no esté vacío, quiero que no se repita el registro. Entonces, de un momento. Eh, de un momento, chicos, por favor. Ok, perdón, ok. Entonces, lo que les decía, el dato no debería de repetirse, tampoco acá, entonces yo podría definir, ¿no? Podría definir de que también ese campo sea irrepetible. Eso también lo puedo definir acá y lo puedo definir con el tipo de dato unique, ¿ok? Cuando yo defino una columna con este código, o sea, que además de que no sea nulo, o sea, de que no esté vacío, que también sea único, entonces yo le estoy diciendo que este dato, además de que no puede estar vacío, no se puede repetir. O sea, que si yo intento insertar acá otro país, Costa Rica, con otro código, me va a decir, usted no puede tener Costa Rica, podrá tener Costa Ricas, pero no Costa Rica, ¿verdad? O sea, podrá tener algo parecido, pero no el mismo. Entonces, eso es una forma también de validar o hacer una validación adicional sobre este campo. Es necesario en este ejemplo, ustedes si quieren lo pueden poner, si quieren no lo ponen, igual que el not null, si quieren lo ponen o no lo ponen, eso ya es a criterio de ustedes, yo solo les explico como buenas prácticas, digamos, a nivel de desarrollo. Como ya la tabla existe, si yo intento ejecutar esto, me va a dar error. Vean que aquí me tiró un error. Me dice, la tabla país ya existe. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es, para crearla ya de manera correcta, voy a hacer un drop table, país, y con esto elimino la tabla. Dice que todo bien. De hecho, si ustedes ven, acá se refrescó, ya no existen tablas. Y si vuelvo
borro esto, vuelvo a ejecutar esta, dice que perfecto, se creó la tabla. Además de que si ahorita yo refresco acá, van a ver que hay algo adicional. Sí, se creó la tabla país con las columnas, ¿verdad? Igual, el mismo tipo de dato, ¿verdad? Para ambas. Ahora, vean algo aquí especial. Dice que es un int y adicional dice pk. P de primary y K de key. O sea, que ya está identificando que este campo es una llave primaria. Este es un simple campo varchar. En los índices, cuando se crea una llave primaria de manera automática, se crea un índice. Este índice es el de la llave primaria y este otro índice que está creando acá es por el unique. ¿Okay? Entonces, la manera en que se va a controlar de que esto no se repite es mediante un índice. El índice lo que va a decir es, ok, si se intenta insertar otro país acá, él va y valida el índice y si en el índice ya existe, él dice error, no se puede. Mira aquí. Entonces, creando índice para la llave primaria y índice para, índice para el nombre del país con el unique, se crea. Llaves foráneas no hay y triggers tampoco hay. Pero vean que ya automáticamente mediante índices controla el tema de la llave primaria, que por default le crea un índice, y del unique para el nombre del país, que le crea otro índice para que no hayan duplicados en esa tabla. Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Todo claro? Ok, listo. Entonces, listo, ya tenemos la tabla país. Así de sencillo. Vean qué sencillo se creó la tabla país. O sea, que ya ahí tenemos una tabla hecha, definida, con buenas prácticas, con una llave primaria, cumpliendo la normalización, etc. ¿Qué sigue? Bueno, en la jerarquía seguía el padre, ¿verdad? Que es hijo de este abuelo, que es país, o sea, la provincia. Entonces, si nos vamos para el workbench, vamos ahora a crear, ponemos punto y coma, y vamos a hacer la creación de la siguiente tabla. Create table. Ajá. Y esta se va a llamar provincia. ¿Qué pasó? Provincia, ok. Abrimos paréntesis y dentro de provincia vamos a definir los campos que requerimos. Entonces, para provincia, si nos fijamos acá, dice que necesitamos un código de provincia para almacenar el código o la llave primaria, ¿verdad? Que identifica el dato, el nombre de la provincia y además vamos a tener otro código país que es lo que nos va a ayudar a referenciar este país para cada provincia. Entonces, esos son los campos que vamos a definir. Primer campo sería código provincia. Acordémonos que igual es un dato numérico. Si nos fijamos en lo que nos mandaron, todos los códigos son numéricos. Código provincia es numérico, código cantón es numérico, código distrito es numérico. Las provincias, cantones y distritos en el nombre son de texto y el área es la que cambia, que ese es un tipo de dato numérico, sí, pero con punto flotante, ¿verdad? Entonces aquí lo que vemos es que tiene una coma con decimales. Entonces investiguen cuál es el dato correcto para poder guardar el área de los distritos. Eso es la recomendación. Entonces si nos devolvemos acá, esos son los tres campos que necesitamos. El primer campo sabemos que va a ser nuestra llave primaria, por lo tanto va a ser un tipo de dato numérico, que ya lo sabemos, y además va a ser un primary key. Coma, el siguiente campo, bueno, el nombre de la provincia, dice que este va a ser también un tipo de dato texto, y aquí lo voy a poner de 100. Ustedes lo pueden definir como en varchar o varchar, lo pueden definir como 100, como 50, ustedes sabrán cómo lo definen. En este caso, 100, 50, no sé si ustedes dicen, ok, el más largo es Guanacaste y tiene 9 caracteres, por ejemplo. No sé si tendrá 9 caracteres. Entonces lo van a definir de 9 porque es la máxima cantidad de caracteres que va a tener una provincia. Entonces, listo, ¿verdad? Ahorita yo lo estoy pensando en 100, pensando en que metamos otros países, ¿verdad? Entonces, que hayan provincias con más caracteres que solo las de Costa Rica.
pero en este caso eso queda a criterio de ustedes. Ok, lo definimos que va a ser de 100 caracteres, le voy a decir que no se pueda repetir, perdón, que no pueda contener datos nulos. Y aquí también podríamos hilar también a nivel de datos, pensar, ok, ¿existen provincias entre diferentes países que se puedan llamar igual? Porque yo sí sé que hay países que no se pueden llamar igual, o sea, ningún país se puede llamar también Costa Rica, ¿verdad? Pero puede ser que sí existan provincias que se llamen igual entre diferentes países. Entonces, si lo vemos de esa manera, aquí no debería existir el unique. ¿Por qué? Porque yo podría tener el mismo nombre de provincia más de una vez, pero que pertenece a otro país, ¿verdad? Entonces, en este caso, el unique yo personalmente no lo pondría. Habría igual que definir el rango de acción, digamos, del proyecto que estamos trabajando, pero en este caso, por lo menos yo no lo veo necesario, ¿verdad? Y además del nombre de la provincia, acá tenemos el código de país, que va a ser el campo que nos referencie o que nos indique cuál país pertenece a esa provincia. Entonces, nos venimos para acá y escribimos código país, verifico, como ya sé que va a ser una referencia, ¿verdad? Verifico que sea el mismo nombre, que se llame igual, código país en la tabla país, código país en la tabla provincia, se llaman igual. Como van a ser una referencia uno del otro, tienen que ser del mismo tipo de dato. O sea que este campo tiene que ser un tipo de dato íntegro también. No puede ser varchar, no puede ser decimal, no puede ser de fecha. Tiene que ser el mismo dato al cual yo quiero referenciar, a la llave primaria a la cual yo quiero referenciar. Entonces, si este es integer, aquí también tiene que ser integer. Si este fuera varchar, aquí también tiene que ser varchar. Y en la misma cantidad también de caracteres. Eso es sumamente importante a la hora de definir llaves primarias y foráneas. Ahora, ya tengo el campo que va a ser referencia. Ahora, ¿cómo creo la referencia? Porque, sí, yo puedo crear ahorita la tabla, ¿verdad? Y puedo insertar datos, pero no hay nada que me obligue a que yo aquí ingrese un código de país que ya existe acá. Lo que les decía antes. Si yo no tengo una referencia, o sea, yo puedo tener el campo, pero si yo no tengo un constraint, una regla que me diga que aquí solo pueden ingresar códigos de país que existan acá, entonces, por ejemplo, yo podría aquí crear una provincia provi X con código 102 y le puedo poner el país 602. Como yo tengo esto, el dato se va a insertar correctamente sin ningún problema, pero no hay nada que me impida escribir aquí un código de país que no exista acá. Entonces, la forma de crear esa referencia, esa integridad, es que antes de yo poder ingresar un código de país acá, ese código de país ya exista. O sea, que yo ya tenga aquí un código de país 606 para el país 606, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no, entonces yo aquí podría tener un montón de información basura, ¿verdad? No sé, código 5, 62, pero ninguno de estos representan un país de verdad que exista acá. Entonces, ¿cómo hago yo esa regla? ¿Cómo creo yo esa regla para que lo que yo escriba acá en este campo ya exista en este otro campo que es donde estoy haciendo la referencia? Bueno, para eso existen los constraints o las reglas, lo que yo les decía. Entonces, una vez que ya tengo el código de país, aquí le podría poner el not null, digamos, porque debería de no estar vacío, o sea, toda provincia debe pertenecer a un país siempre, por lo tanto el dato debe existir, ¿verdad? No es único, ¿por qué? Porque una provincia puede tener varias provincias pueden tener el mismo país, por lo tanto, si vemos acá, el código país se puede repetir, por lo tanto no es único, ¿verdad? Entonces, una vez que defino que es numérico, porque lo voy a referenciar a este campo, que también es numérico, le voy a decir que es obligatorio, o sea que el dato se tiene que escribir, voy a crear la regla que me dicta a mí cómo voy a ligar este campo con este otro. Y esa regla se escribe de esta manera. Se escribe constraint, ¿verdad? Cuando yo escribo constraint, lo que estoy diciendo es voy a definir una regla. Un constraint es una regla. Luego le tengo que dar un nombre a la regla. En este caso, lo que estoy creando es una llave foránea, ¿verdad? O una relación. En este caso, voy a ponerlo como FK de foreign key en inglés, una raya abajo, y le voy a poner que
lo que hace es relación provincia, país, o al revés, porque ese es el país y provincia. O sea, como ustedes quieran, le pueden llamar como ustedes quieran, lo ideal es que tenga un nombre lógico, que sepamos de qué se trata, ¿verdad? Entonces, en este caso, FK de Foreign Key y relación entre país y provincia. Luego le voy a decir, ok, el constraint, o sea, la regla se va a llamar así. Ahora, ¿qué tipo de regla voy a crear? El tipo de regla es una llave foránea, ¿verdad? O sea, lo que voy a hacer es una llave foránea de este campo para que se referencie a otro. Entonces, aquí yo escribo foreign key, ¿verdad? Entonces, yo ya sé que lo que voy a crear, la regla que se llama FK relación país-provincia, va a ser una llave foránea. Y esa llave foránea la llave foránea que voy a crear es este campo. O sea, a este campo, código país de la tabla provincia, yo le voy a poner, la voy a crear, le voy a hacer una llave foránea. Entonces, en este momento yo ya estoy diciéndole, ok, perfecto, el campo código país se va a convertir en una llave foránea, pero esa llave foránea tiene que existir en otro lugar o tiene que estar referenciado a un lugar, si no, no tiene ningún sentido la regla. Entonces, para hacer eso, se utiliza la referencia, que se escribe con reference. Entonces, voy a hacer una referencia a una tabla y a un campo de esa tabla en donde este código país, que es de provincia, ¿verdad? Que está acá, va a estar ligado o va a estar unificado o va a estar unido con una regla. Entonces yo le voy a decir, voy a hacer la referencia. ¿A dónde voy a hacer la referencia? Entonces la referencia está en la tabla país. ¿Ok? Entonces voy a hacerlo en la tabla país y dentro de la tabla país tengo un campo que se llama código país y listo. Entonces lo que voy a hacer es una regla que se llama FK relación país-provincia. La regla va a ser del tipo foreign key, o sea, que va a ser una llave foránea. El campo que se va a convertir en llave foránea es código país, que es este campo de acá, que pertenece a la tabla provincia. Y este campo que lo acabo de convertir en una llave foránea, o sea, una llave de otra tabla, de otra entidad, lo voy a referenciar a otra entidad que se llama país, que es la tabla país, al campo código país de esta tabla, que es el que está acá. Entonces, de esta manera, yo estoy haciéndole, le estoy diciendo que esta tabla se va a unir mediante este campo de la tabla provincia con el campo código país de la tabla país. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo hice una referencia entre dos tablas y ya estoy diciéndole que cada vez que yo necesite decirle a qué código de país pertenece esta provincia, tengo que ir primero a buscar si existe ese código de país acá y de esa manera yo podría insertar el dato en la tabla. Si ese dato, ese código país no existe en esta tabla, pues lamentablemente no se va a poder insertar el registro porque el dato no cumple con el criterio de aceptación, que es que tiene que estar referenciado mediante esta llave foránea. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahorita voy a seguir explicando esto y ya lo van a ver gráficamente cómo se ve. ¿Alguna duda de lo que acabamos de hacer? El por qué se hace el constraint, el por qué se hace la referencia y cómo se referencia, ¿o les queda bien claro? ¿Ok? Listo. Entonces continuemos. Si yo ahorita vengo, veo que ya tengo dentro de las tablas, ya tengo a país con sus columnas, ¿verdad? Y ejecuto esta otra tabla que está acá, este otro código, dice que se creó perfectamente, no me tiró ningún error. Y si yo reviso, dice que ya se creó la tabla provincia. Si yo reviso provincia, dice que está el código de la provincia, que es numérico, es la llave primaria, nombre de provincia, que es de tipo varchar, y el código del país, que es de tipo integer. Aquí no me está diciendo que es llave foránea, pero ya van a ver por qué. Si ven, tengo dos índices. Uno que es la llave primaria y otro que es la relación que yo hice, la relación que yo creé, esta relación que yo definí, que es una llave foránea, ¿verdad? Entre
entre provincia y país por el código. Y si me meto en llaves foráneas, vean que aquí me dice que sí existe una llave foránea y que la llave foránea es o sea, que está referenciado al campo código país de la tabla país y referenciado al campo código país de esta tabla que es la que estoy revisando, provincia. Entonces vea que aquí estoy diciéndole que estoy haciendo una restricción y la restricción es sobre el update y sobre el delete. Si yo quiero actualizar, por ejemplo, el código de país de acá, él me va a tirar un error y me va a decir, si usted actualiza este código acá, tiene que también actualizarlo acá. Y si usted quiere eliminar este código de acá, también tiene que eliminarlo de acá. Entonces vea que igual, si usted quiere insertarlo, si no existe acá, aquí no lo puede insertar, es lo mismo. Entonces, esa es la forma en que yo creo esa referencia entre diferentes tablas. Ok, hasta acá les acabo de explicar cómo crear una base de datos, utilizar la base de datos, cómo crear una tabla con su llave primaria y cómo crear una tabla con su llave primaria, su llave foránea, referenciada a otra tabla para que exista esa unión. Este mismo ejemplo que vimos acá aplica para las siguientes tablas en el mismo orden en el que lo venimos haciendo. Entonces digamos que con eso ustedes tienen suficiente para poder hacer el resto, digamos, de lo que le están pidiendo, que es crear los cantones y crear los distritos. Entonces, no debería de tener problema y tal cual, simplemente es ir creando las relaciones, como están acá, entre el código de provincia, el código de cantón, y el otro entre el código de cantón y el código de distrito. Así de sencillo, es súper sencillo y vean que es un código súper limpio, no hay nada de basura, no hay nada raro, no hay ningún error, a excepción de acá, que yo le intenté crear de nuevo, que ustedes vieron, pero primero eliminé la tabla. Para que no les dé error, para que no les dé error de ejecución siempre, no sé si en MySQL funciona, vamos a ver, drop data, vamos a ver, porque no estoy seguro, drop database if exist, ok, sí sirve, y aquí sería organizar país, ajá, y aquí sería use my db. Ok, vamos a ver. Aquí les estoy dando un tip y es que cuando ustedes manden el script, el profesor lo que va a hacer es llegar literalmente a ejecutar esto. Y si hay algún error de compilación, les van a bajar puntos. Entonces, para que ustedes también lo puedan ejecutar una y otra vez y que no les dé error, porque vean, si yo elimino estos dos códigos que están acá, los voy a eliminar, intento ejecutar todo, me está dando error. Si ustedes ven acá, me está dando un error. Y dice Create Database, dice que ya existe una base de datos que se llama organizar país. Entonces, me da un error. ¿Por qué? Porque ya existe. O sea, yo no puedo volver a ejecutar el create database. Tendría que ir solo a la parte del código que quiero ejecutar. Pero entonces, para que yo pueda cada vez que quiero ejecutar una vez y otra, puedo utilizar el código que antes vieron. Te digo, utilice esta base de datos. Esto es porque si estoy utilizando esta base de datos en este momento y le doy a eliminar de una vez a la base de datos, va a haber un error de conexión. Porque este query que estoy aquí, que se llama query 1, está conectado ahorita a organizar país, ¿verdad? Entonces, yo le digo, vaya use esta base de datos que es del sistema. Después de que ya está usando esa base de datos, ahora sí, vaya, elimine la base de datos si existe, ¿verdad? Y después créala, use la base de datos que acaba de crear y cree las tablas. Entonces, con este código que está acá, use mydb drop de database if exist y el nombre de la base de datos que quiero borrar, yo ya puedo ejecutar esto n cantidad de veces sin que me dé errores. Vean que de hecho aquí se desapareció. Si yo refresco los esquemas, ya me aparece organizar país con sus tablas y sus columnas. Y todo tal cual lo creamos antes. Y lo puedo ejecutar lo puedo ejecutar una y otra y otra y otra vez. Y ustedes ven acá, no hay ni un solo error. Usa la base de datos, elimina la base de datos, crea la base de datos, usa otra vez la base de datos, crea la tabla y listo. Sin ningún error. Entonces, con este código acá,
Ustedes pueden ejecutar esto n cantidad de veces todo sin tener que ir seleccionando dato por dato y él va a ir haciendo todo lo que está escrito dentro del código. O si no, simplemente eliminan esto y tienen que ir, eso sí, aquí y decir drop schema, drop now, ahora sí, crear la base de datos, usar esa base de datos, crear la tabla país y crear la tabla provincia. Ve que tampoco me dio ningún error, pero primero tuve que ir a borrar aquí las bases de datos y vea que ya existe. Entonces, para no tener que hacer eso uno por uno, simplemente pongo estos dos códigos de aquí arriba con el nombre de la base de datos que ustedes hayan definido y ejecutan todo lo que está escrito y listo, no van a tener errores. Vean de nuevo, si elimino esto y ejecuto, error. ¿Por qué? Porque ya existe esta base de datos, no la puedo crear si ya existe. Entonces, esa es la razón por la cual se pone este codiguito al principio, es un plus, que se los dejo ahí, si lo quieren utilizar, si no, no hay ningún problema, pero para que lo puedan utilizar y que no les vaya a dar error de compilación. Ok, ahora, una vez que ya tenemos todo el código escrito, que ya sabemos que existe la base de datos con sus tablas y sus campos, ahora sí, ya yo tengo el código y este código, por decirlo así, ya es el que yo tengo que pasarle al profesor. El script, simplemente le doy aquí guardar, lo pongo en la carpeta que quiero, le pongo script, creación base de datos y le doy guardar y él se guarda con un punto SQL simplemente. Ya se los voy a mostrar acá. A ver. Este por acá, este por acá. Es este archivito que están viendo acá. Y ese archivito, si yo vamos a ver, si me meto al Workbench, lo cierro y me vengo para acá y abro el archivito, debería de ir al Workbench y abrirme el archivito. Vamos a ver si lo que hace es abrirme un Workbench nuevo. No me lo abrió. Bueno, si no, es que en SQL sí lo abre por default de una vez. Ah, no, está abriendo el Management Studio SQL. Porque yo tengo por default el Management Studio. Sí. Open with, voy a decirle que me lo abra con el Workbench. Ve, ya aquí lo abrió con el Workbench. Y listo. Ahí es porque yo tengo el Management Studio SQL Server de Microsoft también, entonces lo está abriendo ahorita con el Management Studio. Pero en este caso, doble clic o simplemente lo cierro. Vamos a ver. Lo cierro y me voy acá a File. Y de un chance de ya se abrió el Management Studio. Un momentito, amigos. Ve, ahí salió con el Management Studio. Pero de hecho, esto funciona. Este código, si lo usamos ahorita en el SQL Server, va a funcionar, va a correr sin ningún problema. Lo que no va a correr es esto, porque esta base de datos no existe en el Management Studio, en el SQL Server. Pero bueno, eso para el próximo proyecto lo vemos. Aquí, creo que aquí es abrir. Y si me vengo acá, script, creación de bases de datos, open, y listo. Ve que ahí está otra vez el código que estábamos utilizando. No sé si estaban viendo el código muy pequeño, pero si me olvidó hacerlo más grande. Igual yo creo que ahí se entiende de lo que estamos haciendo poco a poco. Ok, listo. Si yo me vengo para acá, creo que voy a tener que cerrar todo porque antes no le di conectar. Workbench. Le doy conectar. Perfecto. Aquí están las bases de datos, los esquemas en MySQL. Y si me vengo para acá, ya una vez que tengo ya el script, que es lo que es una de las cosas que tengo que pasarle al profesor, si me vengo a bases de datos, aquí a Database, me meto en esta opción que dice Reverse Engineer. Aquí, esta es la base, digamos, donde se conecta por default. Aquí simplemente es darle un Next. Aquí sería otra vez Next. Aquí me dice cuáles son las bases de datos que quiero ver, que es que quiero hacer la ingeniería inversa. En este caso solo quiero hacer la ingeniería inversa, organizar país. Next. Dice que todo está perfecto, no hay ninguna bronca. Siguiente. Aquí le doy que sí, que quiero importar todos los objetos. En este caso son 2 objetos nada más. Y que me ponga esos objetos importados en un diagrama. Le digo execute.
él ejecuta, le digo siguiente y finalizar. Y si yo me vengo para acá, aquí abajito están las dos tablitas que acabo de crear. Entonces, me puedo ir aquí para arriba y están las dos tablitas. Entonces, si ustedes ven a nivel de jerarquía, lo puedo acomodar y aquí tengo las dos tablas que acabo de crear. Entonces, tengo la tabla país con código país, con nombre país, tengo la tabla provincia con su código de provincia, el nombre de provincia, el código de país. Y si ven, aquí está pasando un efecto importante que es algo que es, ya ahorita explico ese tema del código, de cómo crearlo. Aquí es algo importante que es el tema de la cardinalidad, que es algo importante que nos avisan, de hecho acá, las patas de gallo, ¿verdad? Entonces, si ustedes ahorita revisan, dice que aquí hay dos líneas, ¿verdad? En esta relación entre país y provincia, que la relación está creada. Esta relación como tal, si yo le doy Edit Relationship, aquí se ve el tipo de relación y sobre qué campos y tablas es que está la relación. Vea que la relación está de uno a muchos, ¿verdad? Tal cual nos están pidiendo que sea de uno a muchos. Y está de entre provincia y país, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo la relación. Entonces, como ven, aquí nos dice la información de la relación y si ven estos dos palitos, esa señal de dos rayas acá nos está diciendo que es de uno, o sea que es de un solo registro único. Y esta pata de gallo que está acá, a ver si la puedo hacer un poquito más grande, no me deja hacerla más grande, no sé, aquí con zoom. Pues ustedes ven, acá están las dos rayitas que identifican que aquí va a haber un único registro, que es código país, y aquí está la pata de gallo que lo que me dice es que viene de uno a muchos registros, o sea que aquí pueden haber muchas provincias que tengan un solo país, o un solo país, un único país puede tener muchas provincias. Entonces, esa es la forma en que se crean las relaciones mediante el uso de la parte del query. Este diagrama simplemente se le da aquí guardar y yo le puedo decir guardar diagrama, entidad, relación, diagrama, entidad, relación y save. Y listo. Ese diagrama es el que tienen que pasarle junto con el punto .sql que se creó antes al profesor. Entonces, vamos a ver aquí, este es el archivito del diagrama, ¿verdad? Entonces, esos dos archivos junto con el PDF en donde escriben ustedes por qué crearon las tablas, por qué crearon las relaciones, por qué crearon los campos, cómo se llaman, el código ahí también pegado. Son los tres archivos que tienen que enviarle al profesor y con eso ya tienen resuelto, digamos, el proyecto. Con respecto a la pregunta de cómo hice lo del query, es tan sencillo como venir acá y decirle create a new SQL tab. Entonces, si yo